A medida que pasan los meses, el escenario de pandemia que se instaló en nuestro país a principios de marzo parece eternizarse, si bien esta semana las autoridades provinciales confirmaron que vamos a continuar en fase 5. Las previsiones de regreso a las aulas es una de las de más difícil cumplimiento junto con los deportes de conjunto y los espectáculos. El refuerzo de la seguridad es una característica de estos tiempos que genera rechazo y aceptación en la población por partes iguales, pero que es imprescindible. Todo esto en el marco de una economía que se niega a despegar, dadas las condiciones locales e internacionales, y que afecta a todos los sectores de diferentes maneras. De estos temas urgentes e importantes vamos a hablar en Escenarios. Más allá de la pandemia, hay debates nacionales que afectan el despegue de nuestros sectores productivos y de nuestra economía. Uno de ellos es la reforma judicial. Y para hablar de esto, hoy estamos con Daniel Filigoy, que es el presidente de la Federación Económica de Corrientes, que nos va a dar su visión desde la Federación de lo que está sucediendo hoy en la Argentina y cómo nos afecta. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a vos. Efectivamente, este tema, en algún momento, como suelen decir ustedes, es el copete de la noticia, porque la verdad que está generando una cierta sensación en la población de que las instituciones están siendo avanzadas, decimos, funcionamiento normal del sistema republicano, división de poderes y demás, y todo este esquema de funcionamiento atípico, anormal, que estamos viviendo en el marco de la pandemia, que viene un decreto de necesidad y urgencia, que tenía un objetivo y que se prorrogaron, por ejemplo, el presupuesto 2019 al 2020, y eso le permite, por mayores recursos al gobierno, manejarse con cierto grado de independencia, y detrás de eso, estas leyes que están saliendo, votándose en esquemas de videoconferencia, sin el trato directo del diálogo, el contacto de legisladores, temas muy importantes que en la medida que sea un tiempo razonable o que sean propuestas integrales o reformas estructurales de fondo, etcétera, la oportunidad, el costo fiscal que se está manejando, etcétera, etcétera, uno podría decir, no es el momento para... Sin embargo, contra viento y marea se impulsa frente a una sociedad que está diciendo, che, hay otros temas más urgentes para esto. Claro. Y eso lo que está generando es mucho ruido, y lejos de ayudar a un clima de inversiones, de negocios, de poner la cabeza en la generación de empleo o innovaciones o generar nuevos mercados, lo único que hace es producir una sensación de, no, en este contexto no tiene lógica invertir. El capital está pensado para recuperarse en N tiempo, ¿no es cierto? Y necesita un marco de estabilidad, de acuerdos, de políticas de Estado, de una serenidad en el país que uno diga, bueno, amerita, están dadas las condiciones, previo arreglo de las variables macroeconómicas, que es otra historia, pero estoy hablando de un clima de inversiones, un clima de paz social que permita dialogar. Es lo claro, que estamos por un lado con estas condiciones excepcionales que plantea la pandemia, que obliga a los estados a tomar determinadas decisiones, y en el medio de eso unos procesos institucionales en los que no se da el diálogo que se espera para una reforma estructural. Y un país que haya llegado a los niveles que llegó, de pobreza, claro, y de indicadores económicos de los peores de los peores. Entonces, en el peor de los momentos estamos gestionando los sistemas de la democracia como mínimo rengo, porque no está funcionando y en temas tan importantes y trascendentes. ¿Qué esperan ustedes? Bueno, lo que esperamos es que la sensatez llegue un poco a todas las partes, que esto deje de meter ruido, que pase para otro momento. No decimos que no es importante, pero es incompleta, como te decía, no soluciona las cuestiones de fondo. Hasta te diría, algunos especialistas hablan de traje a medida, no quiero hacer una inferencia, pero uno lee y ya con la edad que tiene y la experiencia interpreta. Claro, la principal crítica es la búsqueda de la impunidad. Por eso. Entonces, corte intermedio, pasemos a otro tema, convoquemos un gran diálogo nacional, convoquemos a los sectores empresarios, trabajadores, a la iglesia, a las organizaciones no gubernamentales, a las organizaciones sociales, a las provincias, a los gobernadores, y armemos algo que con algún liderazgo se pueda llegar, como te decía, a ciertos consensos básicos, porque ahora viene lo peor,
que hay que resolver los problemas de la macroeconomía. Un tipo de cambio a 70 pesos, con retenciones, pero hablemos impacta directamente a los consumidores, porque el 60% de los insumos que utiliza la industria nacional, el 60% es de origen importado. Vos tocás el tipo de cambio, a los 2 minutos está trasladado a precio. Y también para las exportaciones, el grueso de las exportaciones son de base agroalimentaria, que es nuestro fuerte argentino, tocás el tipo de cambio y va directo. Entonces estamos ante un dilema tremendo porque el tipo de cambio no es competitivo y necesitamos tener saldo favorable en la balanza comercial. Quiere decir, más exportaciones que importaciones para generar divisas que puedan permitir pagar la deuda externa que estamos prometiendo que vamos a pagar. Claro, si en un momento de la pandemia se hablaba de el día después, hoy estamos hablando en ya. ¿Qué hacemos ya? Sí, ¿no? bueno, ya se nos fue adelantando. Hay que tomar decisiones, pero no se puede tomar decisiones basadas en un decreto de necesidad de urgencia que le da un poder excepcional al Poder Ejecutivo que desequilibra los otros 3 poderes del Estado. Y entonces, precisamente, este es el momento de elaborar, dialogar, para que cuando salgamos de la pandemia salgamos ya con un país, con un plan, con un proyecto, con una propuesta acordada, ¿no? Y con un clima de posibilidad de inversiones, que es lo que ustedes básicamente reclaman también, ¿no? Exactamente. Entonces, todo esto para ponerle un marco, porque después vienen los problemas terrenales del día a día en nuestra provincia. Ahora, la provincia, que está dando un ejemplo a nivel nacional desde hace 15 o 16 años en materia de conducta fiscal, que no tiene déficit fiscal, que tiene la menor presión tributaria nacional, que tiene fondos especiales que se recaudan y van a destino específico y no a rentas generales para el gasto común, que mantiene en orden su responsabilidad del pago de los haberes y el pago de los proveedores, contribuyendo en el 50% del Producto Bruto. O sea, no es lo que queremos, pero es la realidad, porque la provincia no tiene ningún resorte que impacte en las decisiones de inversión. Tiene sí todo un contexto de recursos naturales y recursos humanos y experiencia para que lluevan inversiones, porque la gente está esperando eso. El mundo necesita madera, el mundo necesita arroz, necesita cítricos, necesita lanas, necesita... Todos los productos que hacemos en Corrientes son de base exportadora. Para poder llegar hace falta más inversiones, hace falta una planta de papel, de kraftliner, hace falta... Inversiones para infraestructura, fundamentalmente, ¿no? Pero fíjate que en infraestructura se ha avanzado mucho con recursos propios sin depender de la nación. Hay una red vial que se está haciendo, se está completando, que son los famosos caminos rurales que están todos hoy por hoy enripiados, 2.000, 3.000 kilómetros de ripio, que no es la cuestión, pero hoy le da una salida, una dinámica a toda la actividad agropecuaria que no la tenía porque, bueno, por años y años de desinversión. Y en energía, que es el otro tema clave para esto que decíamos, estamos muy fuertes en potencia, es decir, en capacidad de suministrar, porque se hicieron obras de infraestructura en bajadas de transformación en alta tensión, y se están completando todo lo que es la distribución energética, cerrando ciertos anillos para tener doble entrada, para evitar justamente problemas de suministro, sea por una... O sea que estamos con energía, estamos con infraestructura, relativa, por supuesto que hay mucho por hacer. En tren, por ejemplo, venimos reclamando hace años que necesitamos un tren de 50 kilómetros por hora que viaja de noche y llega al puerto de Ubicuí, puede llevar todo lo que es piedra partida, que puede ir a Rosario, a competirle a Rosario, a Buenos Aires, a Tandil y otras plazas en materia de basalto para construcción. Podemos ir con arroz a granel a cargar barcos directos de tren a bodega. Podemos ir con maderas para... Bueno, ¿qué pasa? Ahora el tren llega a Posadas con esa velocidad, con las dificultades propias de este ferrocarril. Resulta que por primera vez van a cargar los paraguayos 200 contenedores de arroz, van a cruzar el puente y de Posadas van a ir a ultramar. Y nosotros que tenemos el puente hoy prácticamente en Curuzú, nos quedan 80 kilómetros hasta Mercedes, que sería el epicentro de toda esta oferta que te dije, piedra, madera, arroz, que son volúmenes a granel, no estoy hablando de cargas menores, estoy hablando de grandes volúmenes. Bueno, resulta que no tenemos respuesta. En hidrovía,
el gobierno hace lo que puede, está haciendo el puerto de La Valle, ahora se presentó con el puerto de Ituzaingó, hay un proyecto en Itaibaté que está presupuestado. Pero ¿qué pasa? Tenemos dos limitantes fenomenales. La primera, Paraguay es la tercera flota de barcazas del mundo. Pasan 30 convoyes por acá, por 50 por día por nuestro río. ¿Qué pasa ahí? Hoy hay un acuerdo por el cual estas barcazas no pueden tocar dos puertos en la hidrovía. Entonces, ¿qué hacen? Van a Rosario, llevan todo lo que es la producción agropecuaria, ya nos igualaron en exportación de soja, porque liberaron las fuerzas del mercado y tienen 2% de inflación y tienen una tasa de interés del 3%, y no se regula, no se mira, se busca desarrollo y generación de empleo. Después vendrá la regulación y lo demás, pero hoy están lanzados a un crecimiento. Entonces, esa barcaza no la podemos usar en corriente porque no pasa de largo. Tiene que pasar de largo por esta razón. Y segunda, los armadores argentinos de barcazas y de tractores tienen todas puestas banderas paraguayas, porque la legislación de los que van en los embarcadizos tiene una legislación de hace 60 años totalmente alejada de la realidad de lo que es las prácticas contractuales en este rubro. Bueno, lo que me está diciendo en realidad es que los problemas concretos que requieren de una respuesta urgente y porque son importantes se están dejando de lado por otras discusiones que verdaderamente nos conducen a ningún puerto seguro. Están identificados, están los problemas, todos sabemos, pero en vez de discutir las cuestiones reales que hacen a generar empleo, después el gobierno nacional con acertado criterio dice: tenemos que desarrollar el interior para evitar la migración que vengan a los grandes centros urbanos y que contaminan y que generan todos los problemas propios de las grandes urbes. Perfecto, el diagnóstico está bien hecho, pero después hay una contradicción entre el objetivo y la ejecución de las políticas, ¿no es cierto? Bueno, estamos parados aquí. ¿Cuál es el próximo paso o qué van a esperar ustedes? No, nosotros ahora hacemos lo que podemos, nosotros acompañamos, el gobierno de Corrientes es amigable con la inversión, con la actividad empresaria. Gracias a una gestión ágil, el gobierno logró obtener una fase 5 desde hace más de 2 meses y medio o más. Eso se logró primero por energía del gobierno en tomar decisiones en los momentos correctos y sin importar tomó decisiones firmes, pero también porque dialogó con el sector empresario y armamos protocolos para cada actividad y transitamos dentro de la crisis, de la caída de todas las ventas y lo demás, que no hace falta abundar en el tema, pero yo integro una entidad nacional en la que estoy informado diariamente por grupos de WhatsApp y demás, y tengo vergüenza ajena porque hay mucha gente que no salió de fase 2, fase 3, volvieron a fase 1, lloran, están angustiados ya psicológicamente. Entonces, en términos relativos, vamos a decir, porque obviamente quisiéramos estar en otro escenario con todo lo que te expliqué del ámbito nacional, más de esta situación de pandemia, tenemos que cuidarnos, llevo así un pequeño mensaje como ciudadano y como empresario, de que cuidemos este estatus que le hemos logrado, sanitario y económico, combinado, de estabilidad, para transitar lo que quede de esta pandemia. Y esto, en ese sentido, hago un reconocimiento al empresariado y una exhortación a los ciudadanos. Somos las dos cosas, un rato somos empresarios, otro rato somos ciudadanos. Así que, bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer eso. Podemos llevar ideas, podemos expresarnos, esto que te dije, exhortar a esto, pero luego de eso, te repito, la provincia, por más que haga todo lo que hace, y acabo de ponderar en lo que se puede, tiene las limitaciones propias de una provincia que es una parte del país. De un país, totalmente. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Esto es Escenarios. Enseguida volvemos. Vení a Familia Bercomat y encontrá todo para construir tu hogar desde los cimientos hasta el techo. Porcelanatos, cerámicos, aberturas, griferías, baños, cocinas, chapas, perfiles, hierros y mucho más. Desde hace 60 años todos los materiales para la construcción. Págalo en cuotas con nuestro préstamo de la casa. Familia Bercomat. Falta menos. No aflojes y menos ahora. Ya hay varias vacunas en fase 3 que muy pronto estarán disponibles.
una de ellas la vamos a producir en la Argentina. Si aguantamos tanto, no tiremos todo por la borda. Cada día sin contagio son vidas que salvamos, comercios que abren, industrias que funcionan, encuentros con gente querida que podemos concretar. Sí, vos, yo, todos podemos salvar vidas y hacer que la economía funcione. Apretá los dientes, chamigo, y cuídate, que falta menos. De esta salimos todos, porque Corrientes somos todos. Una de las actividades que más sufre durante la pandemia es justamente la de la cultura y de las artes escénicas fundamentalmente. Estamos con Toni Monzón, que es la presidenta de ACTECOR, la Asociación Civil de Trabajadores de Artes Escénicas de Corrientes, para que nos comente cómo están trabajando, cómo se han adaptado a esta situación de pandemia y de distanciamiento social que tanto afecta justamente a los escenarios. Sí. ¿Cómo estás, Toni? Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad que es un año súper particular. Creo que la disciplina del teatro y la danza son como las más afectadas y que todavía no se sabe cuándo va a regresar, que me parece que eso es lo más preocupante. En la mayoría de los casos y sobre todo en cuestiones de sala, talleres que se dictan en los distintos espacios, nos comenzó sin inicio de temporada para la sala, para la actividad teatral, era la primera o segunda semana de algunos talleres y bueno, y se paró todo. Así que fue como un impacto súper fuerte. La verdad que ni en la imaginación más, impensada podía haber sucedido una cosa así. Así que bueno, también creo que esto nos sirvió para reflexionar y pensar que ambas disciplinas son de una gran fragilidad en cuanto a todo lo que tenga que ver con herramientas de sostenimiento formales. Eso quiere decir que hay un gran nivel de informalidad, por lo tanto, si no se trabaja, no se cobra. Y no hay ningún tipo de línea de sustento que permita poder resguardar este tipo de situaciones. Así que bueno, primero nos encontró como muy sorprendido. Demoramos unos días en reaccionar, me parece, porque todos caímos en la fantasía que iban a ser esos 15 días y que después todo volvía a la normalidad. Ya tuvimos una experiencia cuando fue la gripe A. Entonces habíamos parado un mes, prácticamente toda la sala, los talleres, pero nos tocó a mediados de año, entonces ya habíamos comenzado a trabajar, paramos un mes y continuamos. Y esto es totalmente... No hay ningún tipo de parámetro de nada. Así que bueno, nos movilizó. Creo que la utilización de la tecnología fue una herramienta fundamental, no solamente para estar en contacto, sino para ver cómo comenzábamos a trabajar. Así que de ahí comenzaron algunas capacitaciones. Fue la primera experiencia conjunta de hacer talleres para el teatro y la danza en formulación de proyectos. Esto permitió presentar proyectos en distintas líneas de Cultura Nación, del Fondo Nacional de las Artes. Trabajamos en armar un protocolo que se presentó a provincia, cultura, al gobernador, a la intendencia. Hicimos muchísimas presentaciones con carpetas institucionales, hicimos un primer informe y un relevamiento de la actividad de la danza que no había nada, así que pusimos en número lo que son los trabajadores directos e indirectos, la cantidad son más de 150 entre academias, disciplinas y escuelas que hay en toda la provincia. Es decir, que esto sirvió para pensarse y para conocer más el sector, ¿no? Sí, y eso que normalmente no se hace porque no se tiene tiempo y por ahí tiene que ver también con el trabajo informal. Al no exigir ciertas características, no se tiene una carpeta armada, no se tiene un currículum profesional armado. Muchos desconocían cómo eran las herramientas de trabajo para armar un proyecto, como una cosa súper básica que la comunidad teatral ya tiene como toda la dinámica porque permanentemente se presenta todas las líneas de subsidio. Bueno, en la danza era como un mundo desconocido. Por primera vez accedieron a proyectos del Fondo Desarrollar, salió dos escuelas de danza de acá,
se presentaron a beca y obtuvieron beca del Fondo Sostener Cultura, del Fondo Nacional de las Artes. Se consiguió un apoyo por intermedio del Instituto de Cultura, mínimo, pero fue como un puntapié que se dio tanto para las obras en cartel como para algunas academias e institutos pertenecientes a la asociación. Entonces eso fue como la primera experiencia. Y bueno, y a partir de allí comenzamos a trabajar en marcos legales y formales. Bueno, nosotros ya habíamos presentado el año pasado un proyecto donde se impulsa y se promueve la creación del Instituto de Artes Escénicas en Corrientes a nivel provincial. Y también presentamos a nivel municipal un proyecto de ley de ordenanza para todo lo que tenga que ver con el ámbito de habilitación de las academias artísticas, de formación artística, como le llamamos nosotros, y que realmente esos son, y las salas de teatro independientes. Porque muchas de las academias, al hacer todo el trámite para ver si podíamos conseguir la cuestión de que habiliten una línea, por lo menos para el tema de los talleres, están registrados o como un local comercial, o están registrados como como gimnasios. Claro, no están contemplados dentro de ningún ordenamiento jurídico. No existe ningún ordenamiento. Me parece que eso tiene que ver con en realidad lo que buscamos es el reconocimiento de la actividad artística. Claro, y que se conozca que estos son trabajadores de la cultura también, ¿no? Así es. Y bueno, y a raíz de eso, todavía no logramos que nos aprueben el protocolo. El 26 de mayo presentamos, nos reunimos 3 veces con el comité de crisis, está redactado finalmente y aprobado por ello, nos dio la aval el Instituto de Cultura y bueno. Y acá ahora, ¿por qué, por ejemplo, se habilita un gimnasio y no se puede habilitar un taller de teatro? Porque me parece que tiene que ver con el desconocimiento de muchos funcionarios, y esto lo digo con mucho respeto, pero todo el mundo dice que nosotros somos educación, y en realidad somos espacio de formación artística. Entramos en otro rubro, tenemos herramientas de trabajo diferentes, tiene que ver con la formación completo, tanto físico como psíquico, intelectual. Lo importante que sería, por ejemplo, que esas disciplinas hoy estén con todo el problema que hay de aislamiento, hay muchísimos problemas de depresión. Las herramientas y los espacios de formación artístico son súper importantes para estos momentos, pero en cambio no se dan y perfectamente se pueden ir con un protocolo de distanciamiento, todo se puede hacer. Claro, así buscando las maneras para hacerlo y respetando se tuvo todo eso en cuenta, así que esto había un trabajo pendiente, pero me parece que también tiene que ver que es el no reclamo de ambas disciplinas en su momento, porque se trabajaba bien así estábamos bien hasta que no sucedió. Por eso se están cerrando tantas salas, no acá, pero en otras provincias se están cerrando salas históricas y súper reconocidas que no pueden sostener lo básico que es, porque no alcanza el desarrollar que te apoya a los espacios, no alcanza el podestá del instituto, claro, porque es por única vez. Esto no es la solución. No es. Y frente a todo esto, ustedes están con una iniciativa para este sábado. ¿De qué se trata? En realidad es una primera muestra virtual de danza. Desde la asociación se está impulsando, hay un trabajo conjunto, van a ser 15 entre instituto, academia y escuela, que van a hacer la primera muestra virtual. Cada uno va a presentar un fragmento de una obra ya realizada, y bueno, y me parece que está muy bueno porque vamos a ver folclore, árabe, todo lo que tenga que ver con clásico, española, y bueno, y me parece que también esto nos sirvió este momento para ver lo importante que hay, que todo en cada uno de los lugares hacemos lo mismo, claro, y que en realidad tiene que ver con el trabajo cotidiano, que si todos nos juntamos y nos unimos podemos lograr que realmente no solamente se vea lo que se hace, que por ahí hay un montón de cosas que pasan totalmente desapercibidas, sino que también se reconozca como artista y como profesional, que es lo que se busca. Muchísimas gracias, Toni. No, gracias a vos. Seguimos en escenarios.
Vení a Familia Bercomat y encontrá todo para construir tu hogar desde los cimientos hasta el techo. Porcelanatos, cerámicos, aberturas, griferías, baños, cocinas, chapas, perfiles, hierros y mucho más. Desde hace 60 años todos los materiales para la construcción. Págalo en cuotas con nuestro préstamo de la casa. Familia Bercomat. Agradecemos a Daniel Almeida que nos acompañó todo el mes de agosto con el cuadro Abrazos, y la semana que viene ya vamos a estar presentando a una nueva artista local. Síganos en nuestras redes y también en nuestro canal de YouTube Escenarios TV para compartir y para ver los contenidos de los programas anteriores. Los esperamos los jueves a las 19:30 aquí en T5 Satelital, el canal federal.